¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil donde hacemos un esfuerzo para documentar asuntos de la vida cotidiana con el propósito de que sepamos con más elementos informativos por qué suceden, hacia dónde van y de qué manera nos afectan. El próximo domingo, usted ya lo sabe, ya lo hemos comentado muchas veces, pero no está por demás repetirlo. El próximo domingo se va a concluir el proceso electoral del pasado domingo 1 de junio. ¿Por qué? Pues porque concluye una etapa con la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría a nuevos funcionarios judiciales electos. Todos los que participaron, los que buscaron 881 cargos entre ministros, magistrados y jueces, van a recibir su constancia de mayoría el próximo domingo, excepto que haya algunos casos de sorpresa en donde esos candidatos, por alguna razón, una vez revisados sus antecedentes, el INE decida que no les puede extender esa constancia de validez de la elección. Es un capítulo más que se cierra, pero la vida continúa y sigue adelante. Ayer comentábamos con ustedes que existe la imperiosa necesidad de que se revise la función de las fiscalías, tanto de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías de los estados, que se han convertido en cotos de poder en donde los fiscales que trascienden de un gobierno a otro terminan condicionando a los nuevos gobernadores a sus intereses y a sus caprichos. Pero no es el único asunto pendiente. Hay otros asuntos que han hecho menos ruido, que se han notado menos, pero que probablemente puedan dar sorpresas, bueno, agradables para los ciudadanos que esperan que la justicia cumpla con su tarea, pero muy desagradable para aquellos que se sienten en este momento muy giritos y que probablemente piensen que la mano de la justicia no les va a alcanzar. Y me refiero, como usted lo sabe, a esos delincuentes de cuello blanco, muchos de ellos incrustados incluso dentro de las filas de Morena y en algunos gobiernos de Morena, y por supuesto aquellos que están en la oposición y que piensan que no les va a alcanzar jamás el brazo de la justicia. Fíjense bien, sin hacer mucho ruido, y mediante un decreto que no tuvo que pasar por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el pasado lunes 26 de mayo del 2025 un decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual es titular Edgar Abraham Amador Zamora, con el propósito de fortalecer a la unidad de inteligencia financiera en el combate contra la corrupción, contra el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero. Le pondría nada más un caso muy evidente, la investigación que está llevando a cabo el gobierno federal para descubrir quiénes son los responsables del contrabando de huachicol y de la inundación de México con huachicol ilegal que se importa con la complicidad presumiblemente de algunos altos políticos o funcionarios, incluso del gobierno de Morena. ¿Por qué hago referencia a este asunto? Porque probablemente en ese terreno donde algunos empresarios y políticos se sienten muy seguros, probablemente la unidad de inteligencia financiera les dé una sorpresa. ¿Y por qué les podría dar una sorpresa? Porque mediante este decreto que la presidenta firmó y se publicó el 27 de mayo, ella lo firmó el lunes 26 de mayo y el 27 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es un decreto que modifica un reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, en lo que corresponde a la modificación de los reglamentos en las áreas administrativas de las Secretarías de Estado. La presidenta no tiene que pedirle anuencia a nadie más porque tiene la facultad constitucional para emitir ese tipo de reglamentos. Pero la modificación que hizo al reglamento de la Secretaría de Hacienda tiene particular trascendencia porque fortalece justamente a la unidad de inteligencia financiera en un terreno muy particular, en el combate a las organizaciones delictivas.
Así lo dice el decreto. Y cuando hablamos de organizaciones delictivas no se refiere únicamente a los cárteles de la droga. Hay otro tipo de organizaciones delictivas que también le hacen mucho daño al país, como las redes de huachicoleo ilegal, por ejemplo, la importación ilegal de huachicol, de combustibles, que de manera subrepticia se distribuyen en el país. Ese es un delito en el que participan organizaciones delictivas y no es el único caso. En el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, se señala que la unidad de inteligencia financiera depende directamente del titular de esa dependencia, de Amador Zamora, el secretario de Hacienda. Y en el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum Pardo, se fortalece la estructura de la unidad de inteligencia financiera que está a cargo de Pablo Gómez Álvarez. ¿Y cómo se fortalece? Con la creación de una dirección general especializada en organizaciones delictivas, de la cual dependen dos nuevas coordinaciones: la Coordinación Operativa de Asuntos de Organizaciones Delictivas A y la Coordinación Operativa de Asuntos de Organizaciones Delictivas B. Se amplía el equipo de trabajo de Pablo Gómez como responsable de la unidad de inteligencia financiera. Esta nueva dirección tendrá entre sus prioridades la coordinación con autoridades extranjeras para el combate al manejo de recursos de procedencia ilícita y de lavado de dinero. Lo que hará esta nueva dirección general especializada en organizaciones delictivas es que podrá extender la exploración en otros países, en la coordinación con otros países que le ayudarían a la unidad de inteligencia financiera a documentar los casos de empresarios o de políticos corruptos que han hecho negocios al amparo de la corrupción y que van y esconden su dinero en otros países. Esto es lo que significa la ampliación de las facultades de la unidad de inteligencia financiera, pero sobre todo el fortalecimiento con la creación de una dirección general especializada en organizaciones delictivas y en dos coordinaciones operativas más que auxiliarían el trabajo que Pablo Gómez Álvarez realiza desde la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles serían los objetivos? El manejo de recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero. Algo así como lo que investigó la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a los negociotes que hacía el exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a quien, por cierto, en ese terreno no se le ha investigado todavía. La presidenta Sheinbaum explicó el jueves 13 de febrero del 2025 la relevancia de la colaboración binacional, particularmente entre México y Estados Unidos, para combatir al crimen organizado, sus redes de financiamiento y el lavado de dinero. Lo que hemos estado planteando es que en Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidenses que vienen a México con estas actividades ilícitas. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría? ¿Quién distribuiría el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? El asunto no solamente es que pase droga de México a Estados Unidos, sino quién distribuye en Estados Unidos esa droga para el consumo, particularmente el caso del fentanilo. Esto lo explicó la mandataria mexicana ese 13 de febrero del 2025 en su conferencia mañanera. Y para tener un punto de partida, vamos viendo en un principio, antes de ver las reformas que se hicieron al reglamento de la Secretaría de Hacienda, vamos viendo cuáles son las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Oímos hablar mucho de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de meter la nariz para explorar en cuáles son sus atribuciones. Vamos a la diapositiva número 5, donde vemos cuáles son esas atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. De acuerdo con lo que establece el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda,
este reglamento que acaba de modificar la Presidenta de la República, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene, entre otras, la atribución de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento, o para las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y mire, nunca está por demás, en esta circunstancia crispada que vive la relación de México con Estados Unidos, nunca está por demás que exista una institución como la Unidad de Inteligencia Financiera que también esté al pendiente de aquellos que pudieran cooperar desde el punto de vista económico y financiero con alguna organización que tuviera tentación de cometer actos terroristas. Pero finalmente, otra de las tareas esenciales de la Unidad de Inteligencia Financiera es justamente detectar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero. En la diapositiva número 6 vemos que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene facultades para presentar denuncias ante el Ministerio Público. Lo hizo en el caso de García Luna. La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, ante las autoridades investigadoras administrativas competentes, las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento, o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas conductas previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para lo cual se allegará de los elementos probatorios del caso. Lo que hace la diferencia entre la Unidad de Inteligencia Financiera y algunas de las instituciones, de las organizaciones que cumplen la función de ser contraloras internas en algunas dependencias, es que la Unidad de Inteligencia Financiera, además de que puede aplicar sanciones administrativas, de manera directa puede hacer denuncias ante el Ministerio Público Federal. Y bueno, en la diapositiva número 7 vemos cuáles son las obligaciones de coordinación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera con otras autoridades del país. La Unidad de Inteligencia Financiera debe coadyuvar con las autoridades competentes en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los procesos penales relativos a las conductas denunciadas. Debe coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas hasta la emisión de la resolución que no admita medio de defensa alguno y atender los requerimientos y resoluciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales, incluyendo al Ministerio Público de la Federación, siempre que no corresponda esta tarea a otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda. Es decir, lo que vimos en el caso de García Luna es exactamente la descripción de la responsabilidad que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera de darle seguimiento puntual a los casos que ha denunciado hasta que estos casos se resuelvan. Y ustedes saben que Pablo Gómez es alguien que cuando asume una tarea de esta naturaleza se mantiene al pendiente de los asuntos hasta que se resuelven. Y por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo vemos en la diapositiva número 8, vemos que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con algunas herramientas que la hacen muy fuerte. En la diapositiva 8 vemos que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene autoridad para requerir información al Banco de México, a las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensación o transferencia de información de medios de pago del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros. Pero aquí lo interesante es esto, que
la unidad de inteligencia financiera sí puede requerir información sobre fideicomisos, una figura que usualmente se utiliza para esconder algunos negocios que no son del todo transparentes. También, por supuesto, la unidad de inteligencia financiera puede exigir a las personas que emiten, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, de débito, de prepago, de acceso a efectivo, de servicios de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines, tiene la atribución, la autoridad y la facultad legal para exigirles que pongan a su disposición la información que requiera. Y bueno, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda tiene entre sus funciones comunicar a las autoridades encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita, integrar la lista de las personas cuyas cuentas bancarias hubiesen sido bloqueadas ante la sospecha de que manejan recursos ilegales. ¿Y cuál es la nueva dirección? ¿Qué sentido tiene la creación de la nueva dirección? Pues mire usted, en el decreto aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se agregó la creación del artículo 10N. Este artículo 10N no existía en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y se agregó específicamente el artículo 10N para la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas. Esta dirección no existía y esta dirección tiene entre sus atribuciones analizar e integrar reportes de inteligencia sobre personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto. Es decir, no solamente está dirigida específicamente a las organizaciones del crimen organizado, a los cárteles de la droga, no. Este decreto de la presidenta que amplía el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y que le da más facultades a la unidad de inteligencia financiera, amplía el universo de investigación al hablar de organizaciones delictivas. Es decir, no exclusivamente los cárteles de la droga, sino todas aquellas organizaciones en las que pueden participar políticos corruptos, empresarios corruptos, una mezcla de los dos en negocios ilícitos que tengan algún impacto en los asuntos del gobierno o que sean ilícitos porque violan algunas leyes, como el ya muy conocido asunto de la importación ilegal de combustibles, el huachicoleo a través de las aduanas. Bueno, ¿qué funciones tiene la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas? Dice este nuevo artículo del reglamento de la Secretaría de Hacienda, dice lo siguiente: esta nueva dirección, estamos en la diapositiva 11, en la diapositiva 11 vemos que dice que esta nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una función muy importante. Debe operar como enlace con autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdiccionales, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas, y la protección del sistema financiero y la economía nacional. Seguramente usted, como todos en algún momento lo hemos escuchado o leído, hay políticos que tienen depósitos importantes de dólares en algunos paraísos fiscales o en algunos bancos de países europeos. Bueno, pues esta Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas tendrá la facultad para hacer los trámites que sean necesarios con autoridades competentes extranjeras a las que se le puede solicitar su auxilio y apoyo
en las investigaciones para seguir la huella del dinero que muchos políticos se llevaron después de robarlo del erario de las arcas públicas. Y bueno, una pregunta que todos nos haríamos es si el largo brazo de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, podría alcanzar algunos de los prominentes y tristemente célebres personajes que han encontrado refugio, por ejemplo, en España, por poner un caso muy específico. Además, esta nueva dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera debe coordinarse con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y demás instancias competentes para proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. E insiste esta reforma del reglamento de la Secretaría de Hacienda en requerir e intercambiar información con autoridades competentes extranjeras, es decir, seguir la huella del dinero en otros países, algo que es fundamental para saber quién anda escondiendo recursos que se robó del presupuesto público y vive en otros países. Y las nuevas coordinaciones, le decíamos a usted que en el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum Pardo se agrega también el artículo 10O, o sea, se agregó el artículo 10N y también el artículo 10O. Esos no existían, que establecen cuáles son las atribuciones y funciones de las coordinaciones operativas en asuntos de organizaciones delictivas A y B. Hay dos coordinaciones operativas, la A y la B. Y por supuesto, en este caso, será el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera quien decidirá cómo distribuye el trabajo entre estas dos organizaciones dedicadas a los asuntos de organizaciones delictivas, dos coordinaciones. Las funciones de estas coordinaciones podemos ver la primera parte en la diapositiva 14. Funciones de las coordinaciones operativas en asuntos de organizaciones delictivas. En la diapositiva 14 vemos dos de esas atribuciones, de esas funciones. Dice dice la fracción 1. Elaborar e integrar los análisis de los reportes, avisos y declaraciones relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto. Fracción segunda. Fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera, previo acuerdo de su superior jerárquico, en grupos de trabajo con autoridades nacionales, extranjeras o internacionales, así como en mecanismos de coordinación de similar naturaleza en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto. Y en la diapositiva número 15 vemos otras dos de las funciones que corresponden a estas dos nuevas coordinaciones operativas en asuntos de organizaciones delictivas. ¿Qué dicen? El punto 3 dice: estas coordinaciones tienen la obligación y la facultad de proponer para aprobación superior acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y de la economía nacional. Y la fracción cuarta dice que estas coordinaciones tienen la obligación de proporcionar, requerir e intercambiar información, documentación y productos de inteligencia en materia de seguridad nacional y seguridad pública a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a demás instancias competentes. Es decir, darles parque para que sepan exactamente a quiénes tienen que perseguir y contra quienes habría que actuar en términos de la integración de averiguaciones previas o de carpetas de investigación, como se les llama hoy, para promover órdenes de aprehensión y para promover que algunos personajes vinculados con estos asuntos
de las organizaciones delictivas tengan que rendir cuentas y algunos de ellos pisar la cárcel y otros, ¿por qué no?, devolver lo que se robaron. Tenemos un caso ejemplar, aún sin tener todavía el apoyo de esta nueva dirección y de estas dos nuevas coordinaciones. Uno de los éxitos más recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera fue dado a conocer por Pablo Gómez Álvarez el pasado jueves 22 de mayo del 2025. La Corte del 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami, Florida, dictó una sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, derivado de la demanda civil que presentó México en septiembre del 2021 en contra de quienes conformaron la red de corrupción y lavado de dinero que abarcó decenas de contratos. Nuestro diario digital, sin embargo, MX, reseñó que una corte civil de Miami sentenció al exsecretario mexicano de Seguridad en el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el ahora celebérrimo delincuente García Luna, y de su esposa Cristina Pereira, lo sentenció, esta Corte Civil de Miami, lo sentenció a pagar $2,488 millones por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México. La jueza Lisa Walsh emitió la sentencia contra los acusados días después de que el gobierno de México les solicitara que fueran declarados culpables sin necesidad de ir a juicio, al argumentar que no comparecieron directamente ni a través de algún representante para responder a un proceso iniciado en 2021. De acuerdo con la sentencia, García Luna debe restituir $748 millones, mientras que su esposa debe pagar $1,740 millones, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quiere que la Unidad de Inteligencia Financiera vaya más lejos y por eso le amplió la estructura, particularmente para el combate y la detección del uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero, asuntos que no solo podrían involucrar a las bandas del crimen organizado, sino también a políticos y empresarios corruptos que hayan realizado o realicen negocios con dinero público de manera indebida. Y el asunto es muy simple, que haya sido iniciativa y decisión de la propia presidenta modificar este reglamento interior de la Secretaría de Hacienda para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera con la creación de una nueva dirección general especializada en organizaciones delictivas y en dos nuevas coordinaciones operativas para darle a Pablo Gómez Álvarez más herramientas y más fortaleza para que vaya, pues a lo mejor hasta España, no sabemos hasta dónde pueda ir la mano de Pablo Gómez Álvarez para traer a cuentas a algunos que deben aclarar cómo fue que se apropiaron del dinero público. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto que seguramente va a dar resultados importantes. ¿Por qué? Pues porque se amplía el horizonte del combate a organizaciones delictivas donde caben incluso muchos políticos y empresarios. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Les agradecemos mucho la gentileza de su atención. Buenas noches, descansen ustedes y nos vemos por aquí el lunes.